Bien, estamos a jueves y ya saben todos ustedes que nosotros los jueves los solemos dedicar a la tertulia política. Todos los grupos con representación en el Ayuntamiento de Huesca vienen, nos cuentan un poco cómo está la situación en el Ayuntamiento, pero hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a cambiar a todos los concejales por el alcalde de Huesca, que ya lo tenemos aquí con nosotros, y lo que queremos es que nos ponga al día de esos asuntos que, bueno, pues que en estos momentos, por decirlo de alguna manera, pues le podrían o no le podrían quitar el sueño al alcalde. Así que voy a pasar a saludar. Luis Felipe, alcalde de Huesca, muy buenas Hola, tardes. buenas tardes. Muchas gracias, lo primero, A por vosotros. atender la llamada de radio. Decía yo que cambiábamos hoy, bueno, el hablar con el resto de grupos políticos a hacerlo directamente con el alcalde. ¿Cuáles son ahora mismo los temas que desde el ayuntamiento se tienen en cartera, los que más preocupan de alguna manera? Bueno, pues hemos pasado una semana de encuentro con los trabajadores y trabajadoras municipales. Es un tema, es cierto, más de interés interno de la casa que lo que puede ser un tema de interés general de la ciudad, pero sí es un tema fundamental para mí y yo me he reunido en 9 ocasiones distintas con el conjunto de funcionarios y personal laboral del ayuntamiento, a excepción de policía local y bomberos. Ellos son cuerpos jerarquizados y por lo tanto ya he tenido en otro momento reuniones también con estos dos servicios y ese es un aspecto que lógicamente me ocupa más que me preocupe. Hay que poner en marcha cuestiones que afectan al personal, demandadas por el personal del ayuntamiento y que requieren de una respuesta ya no solo del equipo de gobierno o del ayuntamiento como institución, sino también de la parte de la representación sindical. Trabajar juntos en un proceso de revisión de valoración, en un proceso de provisión de puestos, en un proceso de carrera profesional, en un proceso también de aspectos como la consolidación de empleo. Es decir, bueno, pues eso, hacerlo de la mano con una representación sindical de los trabajadores es una de las cuestiones que estamos llevando de forma muy intensa estas semanas. Otro aspecto también importante tiene que ver con la participación ciudadana, con la relación con los barrios y de manera muy importante también con los municipios incorporados a la ciudad de Huesca. Bueno, pues son cuestiones en las que he estado más implicado en las últimas semanas y que lógicamente requieren de tiempo, de ocupación y también de una dedicación extra casi del alcalde. Uno de los temas que yo quería tratarlo, quizá un poquito más abajo, pero bueno, me lo ha puesto aquí en bandeja. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo, el personal de la casa, por decirlo de alguna manera, sale ahora a la palestra? Bueno, el ayuntamiento somos, yo diría que la única institución pública de Huesca que aplica las 35 horas semanales. Lo hicimos el ayuntamiento ya el pasado mandato porque cumplíamos todos los parámetros que nos exigía la ley y el acuerdo que hubo entre Administración y Estado y sindicatos de la Administración Pública ya en la época de Montoro, cuando era ministro. Sí. Y ahí hay una serie de cuestiones que cumplía el ayuntamiento, parámetros de deuda, de déficit, etcétera, y había una obligación, que no solo para el ayuntamiento, sino para todas las administraciones, de reducir las tasas de temporalidad. ¿Qué ocurre con las tasas de temporalidad? Bueno, pues no solo el ayuntamiento, todas las administraciones españolas tienen altas tasas de temporalidad en sus plantillas, porque con las limitaciones que nos puso ya la legislación que surgió del año 2012, las tasas de reposición no se pueden reponer empleos, no podemos contratar las plazas que quieren las administraciones y estamos muy limitados para eso. La fórmula para seguir dando servicios ha sido incrementar la temporalidad. Estaremos en un 32-34% de temporalidad, eso es muy alto. Y al aplicar nosotros las 35 horas, asumimos el compromiso de reducir esa tasa de temporalidad en el horizonte de 3 años hasta aproximarnos al 8%. ¿Eso qué significa? Que tenemos que ir a planes de consolidación de empleo, tanto de funcionarios como de laborales, que son interinos o son temporales y que hay que buscar la fijeza de la plaza. Ahí nos hemos encontrado con un conflicto no solo en lo que podría ser una administración concreta, sino a nivel de todo el Estado. De hecho, estamos a la espera de conocer cuál es la resolución del Tribunal Superior de la Unión Europea, que previsiblemente el 19 de marzo resolverá
jurídicamente un aspecto de reclamaciones de sindicatos y que afectan a la fijeza de las plazas de la Administración Pública Española, y vamos a esperar a ver qué resolución adopta el Tribunal Europeo para acomodar ese proceso de consolidación. Es un proceso no fácil, porque cuando alguien, como en el Ayuntamiento de Huesca, en muchas administraciones lleva 8, 10, 12 años trabajando de manera temporal, pues lógicamente ahora tener que ir a un proceso de consolidación es volver a examinarse. Y en los procesos de consolidación que ya se han pactado entre representación sindical y ayuntamientos, por ejemplo, en Aragón, es cierto que siempre hay personas que no superan las fases de oposición y, lógicamente, pierden su empleo. Eso es un aspecto complejo, delicado, que genera malestar y que no es fácil de gestionar. Pero estamos en esa obligación, nosotros lo hemos explicado y nosotros estamos dispuestos como ayuntamiento a negociar con la representación sindical todo ese proceso, cumpliendo la ley y haciendo posible que esas tasas de temporalidad se reduzcan. Nunca ha venido bien, es decir, hay trabajadores que llevan muchos años en procesos temporales porque efectivamente las administraciones... Toda su vida laboral prácticamente. Sí, cuestan afrontar procesos de consolidación porque siempre hay resistencia, siempre hay conflicto, siempre hay, digamos, insatisfacción. Y eso a veces se opta más por dejarlo pasar que no por asumirlo. Ahora tenemos una obligación, yo creo que es importante que eso se asuma. Y eso ha venido lógicamente, a crispar un fenómeno que ocurre no solo en el Ayuntamiento de Huesca, sino en todas las administraciones. Es decir, hay menos personal en las plantillas, mucho menos personal en las plantillas. Se calcula que desde el 2011 al 2016 en España han desaparecido más de 100.000 empleos públicos en las administraciones locales, y luego a esa merma de personal se añade más complejidad en las tareas, es decir, se aplica la administración electrónica, leyes de contratos nuevas, una mayor exigencia en los procedimientos administrativos y también una mayor exigencia a todos los niveles, porque es cierto que estamos asistiendo en España a una americanización de la vida pública. Ahora se recurre fácilmente a las demandas judiciales, incluso antes de agotar los propios procedimientos de recurso administrativo ya están en estadios judiciales y muchas veces en estadios penales, con lo cual genera mucha tensión en las plantillas, porque lógicamente cuando se recurren los actos en los tribunales, pues ya no solo el responsable político es el que vive el momento de tensión, sino que también los responsables técnicos. Entonces, a una merma importante de recursos humanos, una mayor complejidad en las tareas, una sobrecarga de trabajo y, por tanto, más insatisfacción en las plantillas. Bueno, pues todo eso se suma a lo que en algún momento concreto, como en el caso del Ayuntamiento de Huesca, supone lo que es un proceso de consolidación de empleo que no deja de ser un elemento complejo y además generalmente de insatisfacción para las plantillas, ¿no?, propias. Yo sé que es un tema seguramente árido para nuestros oyentes, pero bueno, vivimos en una ciudad que fundamentalmente vive de servicios y vive de personal funcionario y bueno, es mucha gente la que depende pues tanto de todas las administraciones que están aquí. Y esto se ha juntado con esta carta que el delegado territorial de la DGA se ha filtrado, que mandó a en fin, que hay quizá un momento en el que el personal funcionario laboral está un poquito levantado. Tiene que ver a lo mejor un poco también, no sé, ellos pueden detectar si en el ayuntamiento, en el equipo de gobierno puede haber debilidad porque no hay mayorías claras de alguna manera. No, yo creo que no tiene nada que ver eso, porque normalmente el ayuntamiento siempre se ha manejado en políticas muy pactadas a nivel político en materia de personal. No, yo creo que eso no es. Es la circunstancia que se ha dado y efectivamente este proceso de consolidación podría haberse hecho hace 4 años, hace 8, hace 10 años. No se ha hecho y cuando lo pones encima de la mesa, lógicamente, lleva un proceso de tensión. Y ha dicho que estamos a la espera de conocer una resolución del Tribunal Superior Europeo porque, lógicamente, afecta a todas las administraciones del Estado español y seguramente esa resolución que se adopte pues afectará al conjunto de la administración pública española, no a un ayuntamiento. Por cierto, ¿trabaja este ayuntamiento, este equipo de gobierno, con al menos 4 años de expectativa? Sí, yo creo que siempre se ha hecho así. Los mandatos, como mínimo, te obligan a calendarizar un poco los grandes objetivos políticos y a veces hay objetivos políticos que se superan antes y otros tardan más tiempo se tarda más tiempo en llegar. Bueno, eso es parte de la política.
Sí, pero normalmente en las administraciones no hay un cortoplacismo excesivo. Normalmente los políticos siempre tenemos un horizonte razonable, que son las siguientes elecciones generales, y a veces es cierto que hay objetivos que no van a las siguientes elecciones generales, que son procesos de 10, 15 años para una consolidación, ¿no? Lo decía un poco por el número de concejales que hacen falta bueno, pues para aprobar unos presupuestos. Este año se han aprobado. Esto seguirá así de aquí a las próximas elecciones. Bueno, yo cuando... ¿Lo tienen todo atado? La No, a ver, yo pregunta. creo que la política es muy dinámica ahora y posiblemente una de las características de la política española, además de la fragmentación, es el dinamismo que tiene, los pactos, los acuerdos. Bueno, vemos que hay formaciones políticas en los últimos años en España que de ser digamos, una formación con opciones de gobierno a desaparecer, como ocurrió con UPyD y alguna otra, ¿no? Entonces, es decir, todo eso influye en lo que es la dinámica de los acuerdos. Y es cierto que la fragmentación no ha ayudado mucho a grandes pactos, como la democracia española conoció, y es cierto que esa fragmentación a veces lleva también a un consumo excesivamente rápido de formaciones políticas. Bueno, eso también tiene que ver en el día a día. Es cierto que te obliga a pactar más, te obliga a veces a buscar acuerdos con el conjunto, no con formas definidas de partidos, pero eso lo quieren los ciudadanos. Los ciudadanos al final con su voto constituyen las instituciones y los parlamentos, y la fragmentación es una característica no solo de España, sino de Europa, ¿no? Y eso dificulta mucho el día a día. Vamos con asuntos más concretos, más tangibles. Está cambiando la fisonomía del coso, es evidente. Empieza a cambiar la semana que viene Ramón y Cajal. ¿Cómo se han encontrado en la plaza Santo Domingo? Bueno, pues estos restos y tal. ¿Cómo se espera que funcione cuando empiecen a hacer agujeros, por ejemplo, en Ramón y Cajal? Bueno, ya conocíamos todos, pero no ahora, ya hace 8 años, cuando se iniciaron las obras en el coso. El coso es un espacio muy próximo a la muralla, es decir, es un espacio pegado ya no a la zona extramuros, sino en algunos momentos casi intramuros, y por lo tanto era normal que aparecieran ruinas y que aparecieran vestigios de patrimonio importantes de la ciudad. Para eso, siempre en las obras hay arqueólogos que informan específicamente de lo que se encuentra, y la autoridad competente, que es la Dirección General de Patrimonio, toma las determinaciones que tiene que tomar en cada momento, cumpliendo la ley de patrimonio y salvaguardando el patrimonio. Por lo tanto, no es una noticia extraordinaria que aparezcan vestigios, es algo que estaba dentro de lo previsible. Y por lo tanto, dentro de lo previsible, el trabajo y la metodología que se siguen estas obras. Por lo tanto, siguen avanzando, yo diría que con cierta normalidad, y efectivamente estamos en este momento en un espacio donde la Osca romana o la Huesca histórica tuvo enclaves importantes, y es normal que surjan incluso especulaciones, ¿no? Y opiniones diferentes de qué hacer ante el hallazgo de esos restos. Pues que sepan los ciudadanos que esos restos se protegen, se datan, y siempre bajo la autoridad no del ayuntamiento, sino de la autoridad del patrimonio de la comunidad autónoma, que es quien va marcando las directrices en base a los informes que los arqueólogos que están a pie de obra lógicamente elevan a la dirección general. Pero eso está dentro de lo previsible. Y siempre han salido, digamos, vestigios en cuanto te pones a hacer diferentes obras, siempre surgen y siempre se cumple la ley de patrimonio. A mí me consta que al alcalde le importa sobremanera hablar de la Huesca romana. En algunas visitas que se han realizado al ayuntamiento, pues siempre aprovecha cualquier oportunidad para hablar de ello, ¿verdad? Quiero decir, si se encuentra algo realmente destacado, podremos disfrutarlo todos los ciudadanos. Bueno, sí, ya digo, si la autoridad de patrimonio entiende que ese vestigio, esa ruina, ese patrimonio encontrado requiere ser visible, pues pondrá las condiciones que establezca. Lógicamente habrá que acatar eso. Sabemos que hay una parte importante de la Osca romana en ese espacio, como el yacimiento que visitamos ayer con el consejero del Círculo Católico. Es decir, hay espacios en la ciudad que tienen una preponderancia digamos, de visión histórica de la ciudad, de lo que ha sido Huesca y la Osca y Huesca, muy importante. Por lo tanto,
Eso es un espacio importante para proteger y para visibilizar en algunos casos, como ese yacimiento, musealizar y darlo a conocer. Yo creo que a cualquier alcalde eso le preocupa y lógicamente le merece todo el interés posible, y eso hay que hacerlo. Quiero decir, yo creo que la Huesca romana hay que ponerla en valor, la Huesca romana hay que visibilizarla, visibilizar todas las piezas y piezas extraordinarias que tiene el Museo Provincial en este momento, darlos a conocer a los ciudadanos, a nuestros visitantes y a la población propia de Huesca para que valore nuestra esencia como ciudad histórica. ¿Y cómo va a cambiar las ruinas del Círculo Católico que sean declaradas BIC? Bueno, pues de entrada ya hay una protección sobremanera a esas ruinas y por lo tanto un calendario para continuar haciendo trabajos, algunas excavaciones más y sobre todo para trabajar en ese proceso de musealización de las ruinas que hagan posible que esas ruinas puedan ser visitables, conocidas. Como digo, hay muchos hallazgos ya que se encuentran en el propio Museo Provincial que hay que musealizar, y si se hace justo allí donde están las ruinas, pues mucho mejor. Hay espacios públicos que son propiedad del Gobierno de Aragón, por lo tanto es más fácil que esa musealización se lleve a cabo. Hay muchas cosas que tengo aquí, me gustaría hablar de muchas de ellas. Por ejemplo, el día 30 de mayo, el día del desfile de las Fuerzas Armadas, ¿cómo va el proceso de elección o de selección de las calles por las que va a pasar? Porque me imagino que muchas opciones no habrá. Bueno, pero lógicamente cuando ya se establece que sea Huesca la ciudad donde se desarrolle la Semana de las Fuerzas Armadas y el desfile del día 30, lógicamente antes de tomar esa decisión ya ha habido un estudio previo de la ciudad, de sus infraestructuras y de lo que puede y cómo puede responder la ciudad a un evento de estas características, de magnitud nacional, de una gran visibilidad y donde hay que conjugar muchos factores, entre ellos también la seguridad. Bueno, pues en eso están trabajando precisamente los especialistas, que son los que definen al final los espacios de la semana y definen también los espacios para que se desarrolle uno de los desfiles más importantes de España cada año, que es el desfile de las Fuerzas Armadas, con presencia de la familia real, con presencia del gobierno, de las altas instituciones del Estado y de los ciudadanos que se acercan a vivir este desfile. ¿Cómo se decide que sea esta ciudad? Porque me imagino que habrá habido muchas opciones y alguien habrá tenido que elegir por alguna razón. ¿Por qué han elegido Huesca? Bueno, yo le mandé una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, agradeciéndole que su apuesta personal fuera por esta ciudad, por Huesca. Efectivamente, cada año hay muchas ciudades candidatas a recibir en su seno a estos desfiles y esta Semana de Fuerzas Armadas. Ya ha habido un compromiso por parte del Gobierno de España y más concretamente de la ministra de Defensa que ha decidido que sea Huesca la ciudad que acoja el desfile de las Fuerzas Armadas. Una ciudad que va a acoger un cuartel general y una ciudad que ha demostrado ya con la Semana de la Guardia Civil y su 175 aniversario, más lo que ha sido la recepción y el recibimiento a las Fuerzas Armadas en este cuartel general, donde ha demostrado que se quiere al ejército. Huesca es una ciudad que ha tenido siempre una tradición militar. Huesca es una ciudad que quiere a sus Fuerzas Armadas, y una forma también de hacerlo ver por parte del gobierno al resto de España es decidir que Huesca acoja este desfile. Ayer se presentó, ayer miércoles me parece que fue, se presentó en la plataforma Huesca Suena, presenta algunas de las propuestas que imagino que tienen que lanzar a las diferentes administraciones. Ellos no quieren mezclarse o no quieren verse mezclada con la política, pero todo lo que van a necesitar lo van a necesitar de la política. Por ejemplo, ¿qué opina el alcalde de esta? Una de las propuestas, quizá la más llamativa, es la de que una consejería se venga aquí, al Alto Aragón. No sé cómo lo vemos. Bueno, eso ya se ha tratado en el Pleno del Ayuntamiento y hay acuerdos incluso y peticiones de que la comunidad autónoma descentralice servicios administrativos, entre comillas, institucionales, al territorio. Es decir, no es una novedad, es una propuesta, yo creo, que atinada, que no depende del ayuntamiento, que depende de la comunidad autónoma y de cómo organiza sus servicios y cómo organiza sus consejerías, ¿no? Es cierto que la plataforma Huesca Suena ha hecho un número importante de propuestas, las conoceremos, se presentaron ayer, no conozco más que las que he podido ver a través de medios de comunicación, y es cierto que la sociedad civil, a través de Huesca Suena, intenta organizarse para hacer propuestas de futuro para la ciudad, bienvenidas sean, yo creo que eso es bueno, abrir ese debate.
como también es bueno pues que la ciudad en cada elección tenga un número importante de candidaturas al gobierno municipal y que esas candidaturas, yo siempre digo, están compuestas por hombres y mujeres que dan ese paso de ciudadano particular, digamos, a ciudadano público. Yo siempre digo que en la política, cuando cruzas la línea hacia el servicio público, tu vida es pública. Tu vida, tu actividad es pública. No hay espacios de privacidad, porque además no se entendería. Y por lo tanto yo siempre he dicho que todas las candidaturas, que además son numerosas, y de hombres y mujeres que las componen, pues solamente tenemos un interés todos, y es el interés general de Huesca. Por lo tanto, si a eso le sumamos también que pueda haber propuestas no organizadas en torno a formaciones políticas, sino a otro tipo de plataformas, pues bienvenidas sean. Seguro que nos enriquecen y nos ayudan a tomar decisiones. Pero ellos no entienden un poco que quizá se agrupan porque es una labor que deberían hacer las administraciones. Ellos entienden que a lo mejor no lo hacen. ¿Puedo ir por ahí? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que ellos tendrán sus intereses de agrupación y ha dicho, es decir, no estamos faltos de propuestas y de iniciativas, digamos, de candidaturas a la vida política y en democracia. A veces en los niños en los colegios me preguntan qué hay que hacer para ser alcalde, ¿no? Pues entre otras cosas formar parte de una candidatura y por lo tanto concurrir a unas elecciones democráticas. Y eso es lo que dice la democracia. Luego puede haber estructuras de ciudadanos, de plataformas que se constituyen, son varias, de asociaciones de interés que se constituyen, que hacen propuestas al ayuntamiento. Y es que pues Huesca Suena la valoro como positiva y la valoro dentro de ese juego de la sociedad civil que se organiza en torno a núcleos de interés para proponer cosas para la ciudad y por lo tanto bienvenidas sean. Aquí, por cierto, hace tiempo en una tertulia con niños te preguntaron eso mismo. Si recuerdas, ¿verdad? Era un par de años, unas cuantas niñas aquí te preguntaron qué había que hacer para ser Sigo alcalde. con las visitas a los centros escolares, que ¿Sí? como digo, sí, cada mes siempre hay visitas y además es de lo más gratificante para un alcalde porque primero tienes la opción de dirigirte a los futuros ciudadanos adultos de la ciudad, donde siempre hay propuestas, sugerencias y preguntas que sorprenden desde la visión de los niños y que te ayudan a comprender muchas cosas, ¿no? Ya no solo lo que los niños viven en casa o viven en el colegio, sino a veces cuestiones personales que ellos te plantean desde la gran espontaneidad que lógicamente lleva a que a veces haya cuestiones sorprendentes, ¿no? Planteamientos sorprendentes. Siempre enriquecedores y como les digo yo, cuando yo era niño también pensaba quién vivía en ese ayuntamiento, cuando pasaba por delante de la puerta. Bueno, en democracia cualquiera puede ser concejal, alcalde, alcaldesa de su ciudad. Esa es la grandeza de la democracia y ese ejercicio de acercar las instituciones a los más pequeños también hace que los más pequeños se acerquen a las instituciones y eso es también educación democrática que creo que hay que cultivar mucho. Yo siempre he estado de acuerdo. Un político tiene que empezar en un ayuntamiento pequeño, donde es realmente donde un político se curte en el día a día y que la gente que te pille por la calle o que te encuentre por la calle te pueda preguntar cualquier cosa en cualquier momento. Sí, yo siempre he valorado eso de la política local, ¿no? Que es la cercanía y la opción de que seas muy accesible. Eso lleva a veces desventaja, ¿no? Porque hay mayor exigencia del político. Yo siempre digo, la política local es la política de trinchera, es la política más accesible al ciudadano y donde el ciudadano te hace responsable de todo, independientemente de tus competencias. Bueno, pues eso es así y eso cuando entras, como decía antes, cuando pasas la línea de la vida personal, privada de ciudadano, a la vida pública, de ser un representante público, pues eso tienes que conocerlo. No puede haber sorpresas de que pases esa línea y luego te sorprenda y te enoje y vivas mal el hecho de esa accesibilidad. Esto es la democracia, esto es la vida democrática de los ayuntamientos y coincido con que debería ser obligatorio para todos los partidos que todos los representantes institucionales de las diferentes formaciones políticas cumplieran dos requisitos, a mi juicio. Otros más puede haber seguro. Primero, que no vaya nadie a la política institucional de representación que no tenga un trabajo anterior. Y segundo, que quien accede a la vida pública a distancias superiores haya pasado siempre por los ayuntamientos. Hay países como Francia, donde aunque no esté escrito, sí que es una práctica habitual y eso enriquece las instituciones. Es lo mismo que esos jóvenes que empiezan por una formación profesional, que fabrican la pieza y luego acaban siendo ingenieros.
Seguramente ese ingeniero tendrá una comprensión mayor porque ha hecho piezas que el ingeniero que no ha hecho ninguna y ha aprendido de los libros de texto, ¿no? Posiblemente la vida pública española tendría que tener ese componente. Pasen ustedes por la trinchera de la administración local, aprendan lo que es la gestión diaria y luego tomen decisiones a nivel superior en otras instancias. Y se darán cuenta cómo esas cosas a veces se notan. Cuando yo visito un despacho con un representante institucional que ha pasado por la vida local, enseguida te das cuenta. Sí, ¿verdad? Igual Enseguida. al equipo de gobierno que hay ahora mismo en Moncloa le hubiera venido bien Sí, pasar por algún pequeño ayuntamiento. Totalmente de acuerdo. Porque si hay dos focos mediáticos ahora mismo, uno es evidentemente el del coronavirus, que está por ahí, nos ocupa absolutamente todo, tapa muchas cosas también, es cierto. Pero ahora se está desvelando mucho, hay una lucha enfrentada entre los dos partidos del equipo de gobierno. ¿Cómo lo ve desde aquí? No, yo creo que hay, a ver, si en los partidos de coalición, como yo he estado también en coalición, no estás nunca conforme al 100% de lo que plantea el otro, lógicamente. Son distintas formaciones políticas, distintos planteamientos a veces que tienen que confluir en, digamos, en un interés mayor que es el interés del gobierno. Ese ejercicio no es fácil, pero eso tampoco es malo. Es decir, que un gobierno de coalición o representantes de un gobierno también evidencien diferencias en torno a proyectos legislativos o en torno a veces cómo afrontar, si al final se afronta, si al final lo que impera es el interés del gobierno, no está mal que el ciudadano perciba que son opciones diferentes. Esas formaciones políticas tendrán que ir dentro de 4 años a un proceso electoral distinto. Es decir, lo que no puede provocar nunca un gobierno de coalición es la homogeneización ideológica. Yo creo que eso sería antinatura y sería antidemocrático. Los gobiernos de coalición tienen que tener un interés superior, que es el interés general, y no está de más que también se manifiesten a veces las diferencias de ese gobierno. Eso no es una crisis, eso tendría que enriquecer y tendría que tomarse por parte del ciudadano o de la opinión pública como un proceso natural democrático. Lo que sería antidemocrático es que alguien, por formar parte de un gobierno, homogeneizara el pensamiento. Eso sería antinatural democráticamente hablando. ¿Qué avanza más rápido? ¿Un gobierno de un partido, solamente de un partido con mayoría absoluta, o un gobierno de coalición? Se avanza más rápido con un gobierno de mayoría absoluta de un solo color, lógicamente, no cabe duda. Cuando tienes que compartir discusión y decisiones, lógicamente, eso lleva más tiempo de elaboración. Por lo tanto, los tiempos se retardan. Si los gobiernos de coalición, yo no lo digo ahora, lo dije ya cuando era alcalde de una coalición, retardan y alargan los procesos. Siempre. Por lo tanto, la respuesta, no sé si se la... Llevar 28 minutos. El ritmo político es más rápido en un gobierno monocolor y ya sí tiene mayoría absoluta total. Eso luego lleva a otros elementos también. Ves cortando. No tan positivos, ¿no? Que tiene que ver precisamente con a veces la falta de búsqueda de acuerdos o la falta de diálogo. Pero bueno, todos los procesos tienen cosas positivas y negativas. Vamos terminando ya, nos quedamos sin tiempo. Preguntas, 2 o 3 preguntas casi telegráficas. Telegráficas, sí. ¿Cómo ve Luis Felipe la mesa bilateral Gobierno de España, Gobierno de Cataluña? Pues la veo con cierta preocupación, como muchos ciudadanos. Es necesario hablar y sentarse, pero lógicamente en ese diálogo, como ciudadano, tengo preocupación. En fin, la Oficina de Lengua Aragonesa, ¿qué va a pasar con ella? Bueno, la Oficina de Lengua Aragonesa era fruto, entre otras cosas, de convenio de otras administraciones para la propia financiación de esa oficina. Esa oficina desarrolla unas tareas que bien puede desarrollar el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que tiene una Dirección General de Política Lingüística, y el Ayuntamiento de Huesca va a estar en la colaboración que tenga que estar con el Gobierno para promover, proteger y divulgar la lengua aragonesa. Lo he dicho siempre, es parte de nuestro patrimonio, hay que hacerlo. Hay una cuestión obvia. ¿Había financiación para seguir adelante con ese contrato? No había financiación por parte del Ayuntamiento con las entidades que nos estaban financiando esa oficina. Por lo tanto, tenemos que, resetear esa decisión y buscar otros momentos de acuerdo con el Gobierno de Aragón para esa labor de promoción de la lengua aragonesa. Y la última, como parece que se está poniendo de moda que algunos políticos critiquen a medios de comunicación, Cayetana Álvarez de Toledo por un lado, Pablo Iglesias por otro,
Pues le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo estamos en general los medios de comunicación tratando el tema del coronavirus? ¿Nos estamos excediendo en la comunicación o no? Yo cuando veo fundamentalmente la televisión o escucho tertulias de radio, veo dos mensajes que a veces se contradicen. Un mensaje que normalmente dan los profesionales de la salud pública, los expertos en esta materia, que son mensajes tranquilizadores, donde se ausentan digamos, del miedo y se ausentan, hombre, dando pautas de prevención, pero sea con el sarampión, sea con el coronavirus, sea con la gripe, sea con cualquier patología que nos pueda afectar. Y por otro lado, el tratamiento que dan los medios. Yo creo que antes lo comentaba, es decir, el coronavirus ha servido un poco para tapar otros aspectos de la vida social española, que no se habla de ellos porque se habla del coronavirus, ocupan los espacios de los medios de comunicación. Pero a veces también va bien en los medios de comunicación entrar en esos temas y a veces sin darse cuenta entrar en un proceso yo diría, que casi al pánico, ¿no? Y eso no es bueno, porque yo creo que lo que hay que trasladar y además ponerlo en valor es que afortunadamente este país, España, tiene un gran sistema de atención sanitaria y unos buenos profesionales que ante una circunstancia de estas tiene una respuesta adecuada. Por lo tanto, en vez de incidir mucho en dar esa seguridad, esa tranquilidad, se incide a veces sin quererlo, yo creo que un poco arrastrados en mensajes excesivamente alarmistas que no ayudan. Por eso digo que hay dos procesos. Uno, los que dan los profesionales, y otro a veces el tratamiento que se da por los propios medios, que yo entiendo que no es fácil todos los días hacer programas, escribir periódicos, llenar tertulias, y a veces corta tanto tiempo no genera un ambiente de tranquilidad. Pues Luis Felipe Serrate, alcalde de Huesca. Si queda algo en el tintero, medio minuto y terminamos. Bueno, agradecerles la posibilidad que me dan de dirigirme a los ciudadanos y ciudadanas a través de su emisora. Y bueno, sí querría felicitar a Es Radio por los últimos eventos que ha llevado en la ciudad de Huesca hace unas semanas, recientemente, con la celebración del Día Mundial de la Radio, que yo creo que Es Radio destacó precisamente por ese trabajo bien hecho y por acercar a la ciudad ese protagonismo de los medios de comunicación, de la radio y de algunos profesionales de la radio que han generado mucha cultura y mucha historia en España. Pues muchas gracias por la felicitación y muchas gracias.